Hoy es domingo 28 de junio del 2020 y para el mensaje de hoy voy a pedir que me acompañen en su Biblia a Segunda de Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, de los versículos 16 al 18. Y he titulado este sermón Leve Tribulación Momentánea. Segunda de Corintios 4, versículos 16 al 18. Y leemos ahí en la Biblia. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oremos. Amado Padre Celestial, damos gracias por este privilegio que nos concedes de venir delante de ti, abrir tu palabra y ser expuestos a ella. Danos un corazón receptivo para tu palabra, que podamos comprender tu mensaje, pero sobre todo abrazarlo con todo nuestro ser para ser transformados por medio de tu bendita palabra. Ayúdanos por tu Espíritu Santo, lo necesitamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando inició la pandemia, todos pensamos que sería algo breve. Se hablaba de unas cuantas semanas, inclusive se empezó a usar el término cuarentena. Pues bueno, la cuarentena se ha extendido ya a centena. Hemos cumplido ya los 100 días de estar impedidos de reunirnos físicamente y en verdad ha sido todo un reto. Y además ya los extraño. Esta situación que se ha dado a nivel mundial ha sido una verdadera prueba para todos. Pues por más que sepamos que nuestra confianza debe estar en la soberanía de Dios, debemos reconocer que no es nada fácil sobrellevarla. La pandemia nos ha venido a recordar que la vida aquí en este mundo tiene sus complicaciones. No es que antes de la pandemia no hubiera problemas, los había, siempre los ha habido, pero como que esto ha sido algo prolongado, tan prolongado, generalizado, inmediatizado, que nos puede llevar de repente a la desesperanza, el desánimo y aún experimentar un alto nivel de ansiedad. Ciertamente la vida nos brinda muchas satisfacciones, pero al mismo tiempo somos recordados que no todo en la vida es color de rosa. Así es la vida. Por un lado, tenemos muchas satisfacciones, pero por otro lado, nos atacan las desilusiones, el dolor, las pérdidas, los desastres de todo tipo. El pastor y autor Paul Tripp dice que la vida en este mundo es como ir de día de campo. Una bonita experiencia que inicia con una gran ilusión, pero que con el pasar del tiempo, el pasar de los días, se vuelve tan incómoda que lo único que deseamos es regresar a casa. Como extranjeros y peregrinos sobre la tierra, somos incomodados para que nuestros afectos no estén puestos en cosas terrenales, sino en lo duradero, lo eterno, en aquello que no se deteriora. Todos deseamos vivir sin contratiempos, libres de problemas y de todo sufrimiento. Sin embargo, mientras estemos en este mundo caído, sujetos a un cuerpo que se deteriora continuamente, estaremos expuestos al dolor físico y emocional, a la incertidumbre, al temor, a perder toda esperanza y ánimo para seguir adelante con fortaleza y gozo. Sobre todo, si hemos determinado vivir conforme a la voluntad de Dios y para su servicio, ciertamente que vamos a padecer. En 2 Timoteo 3:12 dice, así como me ha pasado a mí,
Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Y los escritores del Nuevo Testamento también nos lo recuerdan. Santiago, en el capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En Hechos 20:23, Pablo dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El apóstol Pablo, como sabemos, fue un hombre que sufrió muchísimo durante todo su ministerio. Él mismo lo describe en diferentes partes del Nuevo Testamento. En 2 Corintios capítulo 6, por ejemplo, versículos 4 y 5, 2 Corintios 6, vamos ahí adelantito donde estamos, versículos 4 y 5, dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Cómo le hizo Pablo para perseverar a pesar de todas esas tribulaciones por las que pasó? Ciertamente él es un ejemplo de perseverancia, pues a pesar de sufrir intensa y prolongadamente, vivió de una manera victoriosa, sin perder el gozo en el cumplimiento de su servicio a Cristo. ¿Cómo podemos enfrentar la vida y sus dificultades como lo hizo el apóstol Pablo? ¿Cómo le hacemos para no desfallecer ante tanta mala noticia? En esta sección de la segunda carta a los Corintios, vemos dos principios esenciales para perseverar en un mundo lleno de dificultades. Principios que no son nuevos para la mayoría de nosotros, pero que tendemos a olvidar y por eso nos sentimos desesperanzados y ansiosos en un mundo turbulento. El primero de ellos es nuestra prioridad espiritual, es decir, la preeminencia de lo espiritual sobre lo físico y material. Y el segundo principio es la perspectiva eterna, tener una perspectiva eterna, es decir, enfocarnos en el futuro y no en el presente. El pastor y predicador Martin Lloyd-Jones las llamó las pruebas del ácido, pues consideraba que son los indicadores de una vida cristiana genuina. Dijo que la verdadera prueba de nuestra fe no es qué tan sana es nuestra doctrina o qué tan obedientes somos a Dios. Son cosas importantísimas. Pero la verdadera prueba de nuestra fe es dónde están nuestros afectos, en qué tenemos puesta nuestra confianza, a la luz de qué vivimos día con día. Es mi oración que al considerar lo que la Biblia nos enseña, el Señor te dé nuevas fuerzas, esperanza y gozo para atravesar este valle de sombra. Entonces, el primer principio es el de la prioridad espiritual. Capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué es lo que lleva al apóstol a adoptar esa determinación de perseverar ante las dificultades? ¿Cuál es la razón por la que no desfallece? Él no niega las dificultades de la vida, sino que las pone en la perspectiva correcta y reconoce que en lugar de desmayar, de perder todo el ánimo y darse por vencido, su hombre interior se renueva continuamente. Dice, por tanto, por consiguiente, es decir, en base a lo anterior,
no desmayamos. Y esta palabra desmayar quiere decir desanimarse, desfallecer o darse por vencido. Así que Pablo dice, por tanto, no nos damos por vencidos, no nos desanimamos. Las verdades de la sección anterior lo animan para continuar confiando en el poder y la fidelidad de Dios para asegurarle la vida eterna. En el versículo 7 de ese mismo capítulo 4, describe el ministerio de la predicación del Evangelio como un tesoro que tenemos en vasos de barro. Dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Él dice, somos como una vasija frágil y además indigna, porque un vaso de barro, una vasija de barro era para usos indignos. Entonces somos realmente solo un instrumento indigno, incompleto, a quienes se nos ha confiado el Evangelio para que sea evidente que su extraordinario poder proviene de Dios. Como frágiles vasijas padecemos enormemente, pero no desfallecemos, no nos damos por vencidos. Fíjense lo que dice a partir del versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Básicamente el apóstol Pablo dice que todo el tiempo sufre padecimientos de distinta índole, inclusive hasta llevarlo al borde de la muerte, de tal manera que no deposite su confianza en sí mismo, sino en el poder de Dios, quien habiendo resucitado al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará juntamente con Él. El versículo 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo se sostiene mediante la seguridad de que el que resucitó al Señor Jesús también lo resucitará. Y por eso concluye, no desmayamos. Sí, en lo externo nos desgastamos. Sin embargo, a través de las dificultades por las que atravesamos, nos vamos fortaleciendo en el hombre interior. Por eso dice el versículo 16, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Cuando favorecemos lo espiritual sobre lo físico y material, estamos en una mejor posición para enfrentar las dificultades de la vida. El hombre exterior, refiriéndose al hombre en la carne, sabemos que se va desgastando. Literalmente dice, se va arruinando. Y esto pues por el proceso natural del envejecimiento y del duro trato de que es objeto. Este desgaste puede ser acelerado por las circunstancias de la vida. Pablo ciertamente aceleraba su desgaste debido a la intensidad de su vida dedicada al servicio de Cristo. Él no buscaba las comodidades. Él no buscaba su tranquilidad y su comodidad. Solamente le importaba serle fiel a su Señor. Y en ese proceso sufría un desgaste tremendo. Un motor o una maquinaria se desgasta en proporción al uso que se le da. Pero como dijo alguien, es mejor desgastarse por el uso que oxidarse y hacerse viejo sin uso. A fin de cuentas, todos
nos vamos a arruinar en el sentido del desgaste orgánico, del desgaste natural del cuerpo. Entonces es mejor desgastarse por el uso que oxidarse y hacerse viejo sin uso, y no tener ningún propósito. Y Pablo dice, no obstante, en lo que el hombre exterior se arruina día con día, el interior se renueva continuamente. El hombre interior se refiere a ese ser interior, al alma de la persona, la parte de nosotros que es afectada por la regeneración. El verbo renovar en este pasaje está en el modo presente pasivo, lo cual indica que es algo que está ocurriendo continuamente y que el sujeto es recipiente de la acción. Es decir, esta renovación diaria del hombre interior es algo que Dios hace, pero que se da en la medida en la que la persona se somete a los medios que lo hacen renovarse en su interior, que por supuesto son medios espirituales, como la lectura y el estudio de la palabra de Dios, la oración y la comunión con los hermanos. Esto significa que de día a día crecemos espiritualmente. El nuevo hombre, como lo llama Pablo en otros pasajes, renacido por la fe en Cristo, va siendo transformado progresivamente por el poder del Espíritu Santo, en tanto crece en el conocimiento de la verdad por la palabra de Dios y la santidad personal. Vamos a Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No hay atajos para la renovación espiritual. Solo se dará en la medida en la que perseveremos en el conocimiento del amor de Cristo, de tal manera que seamos llenos de toda la plenitud de Dios y ser así fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Es algo que se da día con día. Mientras el hombre exterior, mientras que el cuerpo sufre desgaste día con día, el hombre interior se tiene que renovar. Efesios 4, versículos 22 al 24, ahí adelantito, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces es necesario despojarnos, deshacernos de aquellas cosas que van de acuerdo a nuestra antigua naturaleza y vestirnos, renovarnos con las vestimentas espirituales. Vestidos, dice, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Colosenses 3:9 dice algo similar, no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos vamos renovando en el conocimiento hasta llegar al conocimiento pleno en la gloria.
Nunca llegaremos a conocer completamente el amor de Cristo en esta vida. Pues el mismo pasaje que leímos ahí en Efesios dice que excede todo conocimiento. Pero en la medida en la que mejor lo conozcamos, en esa medida nuestro ser interior se irá fortaleciendo de tal manera que nos ayudará a no desmayar, perseverando ante las adversidades. Al darle preeminencia al hombre interior sobre el exterior, estaremos más preparados para enfrentar las dificultades de la vida con una buena actitud y plena esperanza en el Señor. Sí, se trata entonces de hacer mucho ejercicio, de llevar una buena dieta, pero no en el sentido físico, lo cual por supuesto que no es malo, sino en el sentido espiritual. Fortalecernos espiritualmente a través del ejercicio espiritual, a través de una buena nutrición espiritual. Es cuestión de prioridades. ¿Qué tanto tiempo pasas leyendo, meditando, estudiando y orando la palabra de Dios? ¿O estás más al pendiente de las noticias acerca de la pandemia, que si ya van tantos casos, que si ya van tantos muertos, de la caída de la economía, de las consecuencias de toda esta tribulación que estamos viviendo? No es que no estemos enterados, es qué es lo que tiene nuestra atención, a qué le estamos dando la prioridad. Un ratito que uno pase pegado a las noticias suficiente para desmoralizarnos realmente, porque las cosas no están nada bien. Sea lo que sea que tienda a debilitarnos, debemos quitar nuestra atención de ello y en su lugar fortalecernos en el poder, la bondad, la misericordia y la gracia de Dios. Además de darle prioridad a lo espiritual sobre lo físico, perseveramos cuando adquirimos una perspectiva eterna de la vida. El segundo principio entonces es adquirir una perspectiva eterna. Veamos los versículos 17 y 18 ahí de 2 Corintios 4. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué podía Pablo decir, como dijo en el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos? Porque él veía las cosas, él veía la situación, las circunstancias adversas desde la perspectiva eterna. Vean cómo Pablo clasifica sus sufrimientos como leves y momentáneos. Él dice, esta leve tribulación momentánea. No niega sus sufrimientos, solo que no se ve derrotado por ellos. Él está viendo en realidad las cosas desde un punto de vista comparativo. Tiene en mente una balanza, de esas balanzas antiguas donde se ponían dos canastillas y se nivelan los pesos. De un lado de la balanza están todos los problemas de esta vida: persecución, rechazo, enfermedades, decepciones, carencias, etc. Entonces la balanza, se va para abajo estrepitosamente. Son cosas pesadas, son cosas difíciles de llevar, son cargas a veces muy tremendas. Pero del otro lado de la balanza,
coloca lo que llama un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y rápidamente la balanza se inclina hacia el otro lado. Así que puestas en la balanza, las tribulaciones de este mundo, por más pesadas que parezcan, no tienen comparación con lo extraordinario y eterno de la gloria. Así que el peso de la gloria es exageradamente mayor que las leves tribulaciones actuales, que son efímeras comparadas con lo eterno de la gloria. Hablando precisamente de la herencia que tenemos como hijos de Dios en Cristo, Pablo dice en Romanos, su carta a los Romanos, capítulo 8, Romanos 8, versículos 17 y 18. Desde el 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y luego dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Aquí está diciendo prácticamente lo mismo que en 2 Corintios 17. No es que los padecimientos nos ayuden a nuestra salvación. Sabemos que no es así, sino que son parte de lo que significa vivir en este mundo caído, pero que no tienen comparación con la gloria venidera, con el extraordinario, sobreabundante peso de gloria. Cada situación difícil por la que atravesamos aquí en este mundo produce, nos prepara para dar un fruto espiritual que muchas veces no alcanzamos a ver, ya que estamos muy enfocados en nuestro dolor y sufrimiento. Nos gusta mucho citar, hablando de Romanos capítulo 8, nos gusta mucho citar Romanos 8, 28, donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y al decir que todas las cosas nos ayudan a bien, se refiere a todo aquello que nos conforma más al carácter de Cristo. Y ciertamente las tribulaciones y dificultades producen en nosotros, los creyentes, un mayor anhelo por la eternidad. El sufrimiento está directamente conectado con el crecimiento espiritual. Santiago dice en Santiago capítulo 1, del 2 al 4, Santiago 1, del 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su hora completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, considérense dichosos ante las pruebas, porque es una oportunidad para desarrollar paciencia o perseverancia, de tal manera que estén o estemos completos. La perspectiva entonces es fundamental para perseverar ante las dificultades de este mundo. Pablo les daba poca importancia a los padecimientos
porque tenía su mirada puesta en la realidad futura. Es por eso, por lo que dice en el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es lo que se ve y lo que no se ve? La respuesta la da él mismo, al clasificarlas como temporales y eternas. Las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Todo lo temporal va a desaparecer. Para Pablo no tenía gran importancia las cosas temporales. Él ve hacia la gloria por la fe. Y al hacerlo, todo lo demás parece trivial, insignificante. De ahí que diga, esta leve tribulación momentánea. ¿Leve, Pablo? ¿Momentánea? Años sufriendo. Y sufriendo de una manera muy intensa. Pero él dice, no vamos a mirar lo que se ve, sino lo que no se ve. Entonces, ¿cómo podemos mirar lo que no se ve? Solo por fe. Solo por fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es lo que esperamos, porque Dios lo ha prometido. Cuando ponemos nuestra mirada en las aflicciones de este mundo, pueden parecer insoportables, pero a la luz de la eternidad no son sino leves y momentáneas, ligeras y pasajeras. Se trata entonces de poner nuestra mirada en las cosas que trascienden a este mundo. En Colosenses 3, capítulo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La única manera en la que no perderemos el ánimo ante las difíciles circunstancias que enfrentamos es poniendo la mira en las cosas de arriba, en todo lo que es eterno, las realidades espirituales que nos esperan por la fe en Jesucristo. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, cuando Cristo regrese, nosotros participaremos de toda su gloria. ¿Y cómo vivir mientras llega ese momento? Regresando ahí a 2 Corintios, ahora en el capítulo 5, poquito más adelante de donde estamos, capítulo 5, versículos 6 al 9, dice, así que vivimos confiados siempre. ¿Cómo vivimos confiados siempre? Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. ¿Cómo vivimos entonces? En el ínter, en lo que viene el Señor, en lo que vamos con Él, confiando en Él. O mejor dicho, confiados en Él. Deseando al mismo tiempo estar en su presencia, pero agradándole en lo que llega a ese día. Y agradándole es, sí, vivir conforme a su voluntad, pero sobre todo manifestando por nuestra actitud esa confianza en Él y no en las circunstancias adversas que tenemos por delante. ¿Por qué sufrimos tanto ante las pérdidas en este mundo?
¿Por qué desmayamos o desfallecemos en tristeza y ansiedad? Porque nuestra confianza está depositada en lo físico, en lo material, en las relaciones afectivas. Es decir, allí donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Esto lo dijo el Señor Jesús, hablando precisamente de no hacernos tesoros en la tierra. En Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, nos dice cómo vivir aquí y en el ahora. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ahora, ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? No se trata de hacer puntos para ganarnos la salvación. Sabemos que lo único que nos da entrada al cielo es la fe en Jesucristo, en el hecho de que Él pagó por nuestros pecados, por los que merecíamos la condenación eterna. No, hacemos tesoros en el cielo cuando invertimos nuestra vida y recursos en las cosas espirituales. Es decir, todo aquello que contribuye a la expansión de su reino. A Pablo solo le interesaba servir a su amo, ser fiel al llamado de gracia que había recibido, de manera que se ocupaba en las almas, predicando el evangelio y discipulando a los cristianos día tras día, orando por su santificación. Vivía tan inmerso en el mundo espiritual que no perdía el tiempo y ánimo lamentando sus tribulaciones. Todo lo que el mundo ofrece no significa nada en comparación con la gloria eterna. Como hemos visto, todo puede desaparecer en un instante. Sea que se trate de un huracán, un terremoto, un tsunami, un accidente, una pandemia como la que estamos enfrentando, y aún una enfermedad mortal. Creo que uno de los frutos de esta pandemia es precisamente darnos cuenta de qué tan pasajero es lo que el mundo ofrece. Hoy lo tenemos y mañana, quién sabe. Se trata de salud, posesiones materiales, relaciones, actividades, trabajo, pasatiempos, cualquier cosa. Todo puede desvanecerse en un instante, pero las cosas que no se ven, las eternas, permanecerán para siempre. El apóstol Pedro irrumpe en alabanza a Dios precisamente por la esperanza viva que tenemos en Cristo. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 7. Primera de Pedro 1, del 3 al 7, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Habla de una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada, que no se marchita y que está reservada en los cielos para nosotros.
Es la única herencia que permanece firme, que no se ve afectada por las tribulaciones temporales, ni se agota aunque todo lo demás se acabe. Es el Evangelio de Cristo, la roca que constituye un fundamento sólido, inquebrantable. Esto es a lo que Pablo se refiere como el eterno peso de gloria. La salvación que tenemos asegurada en Cristo por el poder de Dios. Esa herencia reservada en los cielos para los que por gracia hemos creído. Venga lo que venga en este mundo, en Cristo tenemos un firme cimiento, inamovible, indestructible. Así que no tenemos por qué temer. Esta seguridad nos protege de caer presa de los temores derivados de las circunstancias actuales, de lo mal que está todo en el mundo. Poner los ojos en lo eterno es la mejor vacuna contra la ansiedad y el mejor remedio en contra del pecado. Nuevamente, Lloyd Jones dice, este ha sido el secreto de los santos a través de los siglos y es el secreto de los santos el día de hoy. De ahí que debamos considerarlo seriamente. Se requiere entonces darle preferencia a lo espiritual sobre lo físico y material y al futuro sobre el presente. Pablo dice, no desmayamos, no nos damos por vencidos. Vienen dificultades, nos tumban, pero nos levantamos. Más bien nos fortalecemos en el hombre interior, mirando las cosas que no se ven. Esa es la clave para perseverar con ánimo y esperanza en un mundo turbulento como este, dando prioridad a lo espiritual y no a lo físico, viendo hacia el futuro glorioso, apartando así nuestra mirada de las tribulaciones presentes. Cuando lo hacemos así, estas tribulaciones actuales parecerán ligeras, momentáneas, porque ¿qué es un tiempo? ¿Qué es un año? O aún 50 o 100 años aquí en la tierra comparado con toda la eternidad. Estamos atribulados, dice Pablo, perdón. En todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. No desmayamos. Porque nuestra confianza está puesta en Dios y en la gloria que nos espera en Cristo. Jim Drayman dice algo realmente hermoso. Mi esperanza está viva, no porque yo no sea un pecador, sino porque yo soy un pecador por quien Cristo murió. Mi confianza está viva, no porque soy santo, sino porque siendo impuro, Él es quien me justifica. Mi fe no descansa en lo que soy, ni en lo que seré, ni tampoco en lo que siento o conozco, sino en quién es Cristo, en lo que Él ha hecho y en lo que Él sigue haciendo por mí. Fíjense qué hermoso. Mi fe no descansa en lo que soy, ni en lo que seré, ni tampoco en lo que siento o conozco, sino en quién es Cristo, en la persona de Cristo, en su obra, en lo que Él ha hecho y en lo que Él sigue haciendo por mí. Vayamos a Cristo. Mi yugo es fácil, ligera mi carga, dice el Señor. Ahí es donde, y solamente ahí, encontraremos el verdadero descanso. Oremos. Señor Todopoderoso, nos acercamos
a ti confiadamente por los méritos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, confiando en tu fidelidad, porque como dijo el apóstol Pablo, sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ayúdanos, por tanto, a poner nuestros afectos en ti, a fortalecernos en el hombre interior por medio de tu palabra y a poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si tú has estado viviendo en ansiedad, en una extrema preocupación por todo lo que está pasando, ve a Cristo y descansa en Él, en su obra completa, perfecta, suficiente, tanto para tu salvación como para tu santificación. Gracias, Señor, por tu palabra, por el ánimo que vienes a traer a nuestras vidas a través de ella. Fortalécenos y ayúdanos a perseverar. Lo pedimos dándote gracias y para tu gloria y honra. Amén. Amén. Bien, Dios les bendice. Cuídense mucho.